Conciencia en construcción. La vida no se domina, se construye. Y este podcast nace justo desde ahí, porque educar, criar, emprender y liderar no vienen con manual. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde el proceso. Creo en la educación en conciencia, en la maternidad real, en las historias que no siempre se ven en redes y en la constancia silenciosa que cambia vidas. Este es un espacio para cuestionarnos, crecer y aprender juntos, porque mientras haya vida, siempre estaremos en construcción. Hola, hola, bienvenidos a Conciencia en Construcción. Hoy mi invitada de honor es Ani Alfaro. Gracias, Ani. Es un honor para mí que haya aceptado, porque ella ya es de las grandes ligas, es una super pro en lo que se dedica y que haya aceptado participar en el podcast que estoy iniciando. Para mí de verdad es un honor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, no le hagan caso. Claro que no estoy ni en las grandes ligas ni nada, el honor es mío. La verdad es que yo admiro muchísimo. Perdone, es que no le prendí su micrófono. Ustedes disculpen. Disculpen que somos nuevas en todo esto. Listo, gracias. Ahí está, amigo. Perdón. Bueno, les decía que no es cierto, claro que no estoy en las grandes ligas, al contrario. Para mí es un honor estar aquí contigo y te lo dije cuando me escribiste. Yo siempre he admirado mucho a Lola en todos los sentidos porque, bueno, es una mujer que proyecta y que transmite mucha paz y mucha felicidad a todos los que la conocemos. Y la verdad es que lo que hace ella en su trabajo, pues vale muchísimo, enfocada en niños, que para mí es un tema que vamos a tratar y hablar ahorita conforme se dé la plática. Pero bueno, ella está enfocada en un sector importantísimo que es el de la educación y al contrario, bueno, pues para mí el honor es mío. Ay, no, Muchas gracias, Lolita, gracias. Por invitarme. Este y bueno, qué padre episodio pues se tratará de alimentación consciente, de todo lo que conlleva el alimentarnos sanamente con conciencia, porque ahorita platicábamos que la alimentación es casi como el respirar, ¿no? Lo haces como en automático y qué importante es empezar a saber cómo alimentarnos desde que somos chiquitos y esa pues es la responsabilidad de los papás. Ani lleva un camino muy largo y quería preguntarte, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo fue? Te conozco de toda la vida, pero ¿cómo empezaste este camino de quererte meter en la alimentación? Bueno, pues mi camino empieza por mis hijos, ¿no? Al final, bueno, ando un poquito ronca por si de repente se me sale un poco de tos, pero empieza por mis hijos. Cuando yo tengo a mis hijos y empiezo a entender pues todo el camino que tenía que recorrer con la salud, sobre todo la salud en cuestión de la mente, del corazón, obviamente que crecieran sanos, que crecieran fuertes. Conforme yo iba avanzando, iba viendo también en el área y en el sector de mis hijos, pues que había niños que los tenían que medicar por ciertas cosas, que es hiperactividad, que agresión, que de repente veía niños que se enfermaban muy seguido. Bueno, total que yo empiezo a ver todo eso y mis dos hijos me han enseñado a mí muchísimas cosas. Bueno, Rafa, al final del día, el grande, me ha enseñado enormemente porque él era un niño muy inteligente desde chiquito, muy. Me acuerdo que todo empieza, mi historia la cuento así, porque así fue real como empezó con Rafa y Sebastián, y aprendí de los dos cosas muy importantes, tanto el cerebro como la microbiota, las dos partes fundamentales para la salud del ser humano. Cuando yo hago un estudio con Rafa, él era pequeño, a lo mejor tendría, no sé, recuerdo 4 o 6 años, a lo mejor, que lo llevo a hacer un estudio a México porque yo les hacía estudios de todo, ¿no? Entonces yo era la loca del pueblo, obviamente, los niños eran los que iban a quedar traumados porque la mamá no les daba azúcar y no les daba cosas y les hacía su comida especial y todo. Pero bueno, los llevé a un estudio y en ese estudio salía él que tenía un IQ muy alto, pero también son niños que cuando tienen IQs muy altos tienen la ansiedad también un poquito más elevada. Entonces empecé a entender cómo tenías que equilibrar. A ver, no tenías que apagar la inteligencia de una criatura y tampoco tratarle una ansiedad que no tenía una razón negativa. Claro, claro, ni darle medicamento, ni nada. Entonces me acuerdo que lo llevé una vez a un neurólogo y el neurólogo me dijo, ay, sí, mira, aquí está este medicamento que se lo puedes dar, no sé qué. Pues yo lo compro el medicamento, empiezo a verlo, empiezo a investigar un poco. Y digo, claro que no. O sea, yo no tengo por qué darle a un niño que no me ha dado un solo problema, que solamente lo descubrí. Y que a lo mejor sí, tú crees, podría tener a lo mejor un poquito de desequilibrio. Más intenso. Intenso, más, exacto. Claro. Desequilibrio de ese tipo, ¿no? Que a veces vemos a los niños. A mí me gusta por eso cómo trabajas tú, porque tú puedes entender esta parte. O sea, hay niños más intensos que no necesitan nada, simplemente ir como madurando, ¿no? En el tiempo y pues irán haciendo ese equilibrio. Bueno. Pasa el tiempo y cuando me dicen que tenía que tomar ese medicamento, dije, por supuesto que no. Y empecé a estudiar muchísimo el cerebro.
todo el cerebro de los niños, empecé a estudiar mucho gimnasia cerebral, empecé a estudiar kinesiología, todo lo que tenía que ver con el cerebro y cómo funcionaba pues los niños. Claro. Y con Sebastián me tocó que él desde chiquitito tenía eczema, un eczema muy fuerte, y me acuerdo que en un momento de la vida me dijeron, si tú no tratas el eczema de esta criatura antes de los 8 años, se le puede exagerar durísimo en la adolescencia y no quitar jamás, ¿no? Y yo decía, Dios santo, pues, ¿qué es esto? O sea, y algo tan diferente de los dos, ¿no? Súper diferente. Casos diferentes. Entonces, cuando empecé a entender todas las dos cosas, fíjate cómo Dios es muy bueno conmigo, que me va poniendo las cosas como más importantes para armar los rompecabezas. Entiendo la relación que había con el intestino, la relación que tenía el cerebro, la relación que tenía la comida, en todo esto, y empiezo pues con una escuelita de gimnasia cerebral para niños. Entonces, cuando empiezo con eso, ¿por qué con esa escuelita? Porque mis hijos eran pequeños. Y al ser pequeños y yo ser mamá, pues yo no podía tampoco hacer otras cosas que descuidar a mis hijos. Claro. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer para que ellos puedan estar mejor y yo pueda seguir avanzando, pero que no descuide la parte más importante? Y que estén contigo, vaya, no que compartas ese tiempo. Exacto, que no descuide lo más importante que eran ellos, ¿no? Total que estuvimos un buen rato en unos años y estuvimos en la escuelita, ellos iban conmigo y ahí estábamos en las tardes y todo. Y ahí fui aprendiendo de ellos y de un montón de niñitos más. Y empecé a entender la importancia del alimento físico, porque hay diferentes tipos de alimentos que ahorita te los voy a decir, es bien importante que lo sepamos y que lo entendamos, pero ahí fui entendiendo la parte física, o sea, lo que es como tal la comida que tú le pones en el plato a tus hijos, ¿no? Cuando empecé a entender eso, vi que no había nada. En Irapuato no había nada. No. Eso estoy hablándoles, a lo mejor que serán 16 años, 17 años, mis hijos ya eran sé bastante, muy pequeños. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso y que no había absolutamente nada aquí, pues empiezo a buscar por todos lados, ¿no? Monterrey, Querétaro, México, cómo me traía la carne orgánica, cómo me traía las cositas que no tenían. Porque ni en el súper estaba todavía, ya ves que ahorita en el súper pues hay un estante de absolutamente todo, ¿no? No había nada de eso. Nada, Lola, no había nada. O sea, Seminca es de las primeras tiendas, sobre todo casi a nivel bajío, que tuvo los productos en teoría pues más saludables, ¿no? Después fui aprendiendo qué es saludable y qué no, pero bueno, eso lo vas aprendiendo en el camino. Pero bueno, eso lo empiezo con una tiendita pequeñita al lado de mi casa. Y literal, pues, ¿quién era mi fiel seguidora? Pues Auro. Nosotros, su familia, Clara cuñada. Mi cuñada, mis hermanos eran mis clientes. Quisieran o no al principio, me supongo. Sí. Al principio sí decían, bueno, Auro siempre ha sido mi fiel seguidora, pero bueno, muchos sí al principio eran, aunque no querían. Y total que empiezo a ver que esto empezaba a crecer un poquito y ya había 2, 3 personas que de repente me pedían más cositas y así, y empiezo a pensar, después de la escuelita de gimnasia cerebral, qué podría hacer yo para seguir ayudando, pues en mi ciudad, en mi pueblo, a tener algo más accesible, ¿no? Y entonces abro Seminca. Cuando abro Seminca, para ese entonces yo ya había estudiado más cosas, aparte de gimnasia cerebral, todo lo de kinesiología, todos los movimientos rítmicos, cómo los movimientos se conectan con el cerebro. Y que es importantísimo. O sea, un niño que no tiene buen lenguaje, primero tienes que revisar que su área motora gruesa funcione bien. O sea, que vaya a natación, que alterne los pies al subir escaleras, todo se va conectando, todo. Y eso es clave, y eso a lo mejor hasta Lola lo sabe mejor que yo. Para mí fue como un empujoncito como para ir entendiendo el entorno. Y después me meto a estudiar. Lo primeritito que estudié fue trofología. Y ahora ustedes van a entender mucho mi historia, que empiezo con trofología, que es una alimentación más basada en plantas. Yo estuve casi 4 meses con alimentación totalmente basada en plantas. Es una experiencia que no les digo que sea buena o mala, es una experiencia que me hizo crecer mucho y entender mucho el cuerpo del ser humano. Pero cuando empiezo a estudiar trofología, pues me empieza a dar, pues la vida, mucha información de que yo podía ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo soy administradora de empresas, es mi primer carrera. Yo no era nutrióloga, nutrición es mi segunda carrera, tengo 2 carreras completas, porque empecé a entender que tenía que seguir estudiando. Pero estudiaste hasta después nutrición, porque al principio cuando empezaste era pero no es nutrióloga, porque empieza uno a pensar, ¿no? Que solo los nutriólogos que tienen ya la carrera pueden ayudar. Eso es muy interesante y eso me pegó mucho y me marcó mucho, en bueno y malo. Porque, bueno, al final del día, conforme vas escuchando cosas negativas y todo, pues también te pega, te duele, te desanima de repente. Pero para ese entonces, cuando yo empecé a dar consultas, ya había tenido toda una certificación que se llama Health Coach del IN, un instituto muy importante. Y junto con el Health Coach y la trofología, yo empecé, mira cómo les digo, a mí se me ponen las cosas
en el momento que se me O sea, tienen se te que iba presentando poner. todo perfecto. Pero en el momento, Lola, porque si yo no hubiera empezado primero con trofología y health coach, no hubiera entendido al ser humano como un todo. Y eso es la clave de lo que yo hago hoy. Cuando yo empecé a estudiar todo eso y empecé a entender que el entorno, que el ser humano tienes que verlo completo, que no puedes ver solo el corazón, ni puedes ver solo el intestino. Y no te puedes basar ver nada más en solo. la alimentación, o sea, es un todo. Es un todo, y eso me enseñaron esas dos estudios primeros, está padrísimo. Sí. Y ya cuando yo empecé a estudiar nutrición, no crean, me topé con pared en muchas cosas, porque ya había unas cosas que yo ya sabía y que estaban completamente volteadas en la carrera de nutrición, pero ahora empecé a entender a los profesionales de salud y dije, bueno, ahora entiendo por qué piensan un poco más, pues a lo mejor en la caja, o sea, no su fuera de la caja, caja. exactamente. Claro. Y bueno, a veces me tocaba hacer tareas que yo no quería hacer y tareas que yo tenía que poner un jugo de naranja y para ese entonces yo ya sabía muchas cosas. Yo decía, es que el jugo de naranja en ayunas no les va a hacer bien, yo no quiero hacer ese menú y lo tenía que hacer a fuerza porque si no me reprobaban. Y yo decía, y les decías, eres capaz de decirle al maestro, es que ¿sí? el jugo de naranja no es bueno. Les decía y de repente unos me decían, bueno, a ver, hazlo como tú quieres y otros me decían, pues lo tienes que hacer como dicen. Entonces estuve ahí, estuvo padre porque hubo un poco de polémica también entre profesores y en este caso lo que yo ya sabía. Y bueno, seguí avanzando. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la química del cerebro, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la genética, la epigenética sobre todo. No que sea una experta ni tenga los grandes estudios, pero bueno, al final sí, tengo todas claro. mis certificaciones que me ayudan como a ver un panorama. Cuando yo abro Seminca y empiezo a ver pacientes y empieza a pasar esto que les platica Lola, que me empiezan a decir que yo no soy nutrióloga, que yo qué voy a saber, pero me acuerdo muy bien que mi primer paciente fue un señor que quiero mucho. Él ya, bueno, en ese momento, eso fue hace casi 16 años, en paz descanse, ya no está hoy con nosotros, pero él llegó con nosotros o llegó conmigo con su riñón completamente tronado. O sea, él llegó con un problema de riñón severo y lo estuve tratando y hace cuenta de una filtración de 20, subió a 80, o sea, recuperó su riñón. Todo este tiempo, todos estos 16 años que yo lo estuve conociendo, fue de mis primeros pacientes, él estuvo perfecto el riñón. O sea, cuando estaba a punto de fallar el riñón, Lola, y estaban a punto de dializarlo. Entonces, imagínate, ese fue lo primero que dije, Dios mío, puedo hacer cosas. O sea, yo puedo hacer cosas. O sea, tú con toda la confianza siempre en ti, en lo que tú sabías y creías. Sí, siempre. Yo obviamente acompañando al paciente, siempre todo el tiempo. Soy mucho de mi equipo y yo somos muchos, de estar todo el tiempo atrás del paciente, contestándolos, acompañándoles, dando los brinquitos, porque no se trata solo de ponte a hacer todas esas cosas, sino cómo, para qué te van a ir sirviendo. Bueno, ese paciente me dio una gran apertura y obviamente empecé a entender y dije, bueno, yo le decía a Dios todo el tiempo, contigo y con todo lo que me has puesto en el camino, yo estoy segura que puedo seguir ayudando. Y así me fui. Y entonces Y tus hijos seguían creciendo y eras esposa y los hijos, entonces era todo, era estudiar, era atender, era tu casa. No, Lola, era una locura al principio. Tengo una familia muy hermosa y sin ellos no podría haber hecho absolutamente nada, sobre todo Rafa, mi esposo, que es el que siempre ha creído en mí, siempre. Y la verdad es que sí me apoyaba muchísimo, o sea, de repente yo tenía que hacer exámenes. Claro. Íbamos, me acuerdo, de repente íbamos a comer a casa de sus papás o comíamos en mi casa con mis papás o así, y yo les decía, bueno, espérenme, voy a hacer una tarea. O de repente traía mi computadora y me acuerdo que ahí de repente me ayudaban y entre todos fue una etapa. Sí, pero hacían un gran equipo los dos. Sí, muy importantísimo. O sea, creo que aquí yo no sería y ni podría hacer lo que hago si no los tuviera ellos y a mis hijos. Mis hijos, ¿qué les puedo decir de los hijos? Cuando tú eres mamá y tú quieres emprender y hacer cosas, no te puedes detener solo por tener hijos, pero sí tienes que pensar muy bien. O sea, tienes que pensar muy bien que lo primero y tu prioridad tiene que ser tu casa, claro, que es lo que te contaba hace ratito. Cuando yo seguía estudiando y todo, yo entendía que pues mis hijos estaban ahí, mis hijos veían una mamá que al final del día nunca dejaba de salir con su papá, jamás. Todo el tiempo que podía iba a donde fuera, aunque me llevara mi computadora, pero yo iba. ¿Y tu libretita? Y mi libretita, lo que sea, pero yo iba. Sí veían una mamá que estudiaba, veían una mamá que estaba, pues al final yo creo y espero en Dios que haya sido una mamá muy presente, ¿verdad? Porque yo puedo decir una cosa y ellos pueden decir otra. Acuérdate que siempre crecemos y siempre nos faltó algo, pero sí, no, yo creo que pero sí. Pero espero en Dios que sí, porque hoy cuando yo los veo, pues veo que yo no tengo que decirles nada, Lola. Si hay algo que yo agradezco de todo esto, es que yo les enseñé a comer. Y sobre todo les enseñé mucho el cómo tenían que ir como pasando las cosas en la vida, no nada más en cuestión de alimentación. Y hoy en día yo veo dos chavos que son normales, completamente normales. Sí, claro. Todo el mundo me decía que se iban a traumar, la verdad, porque de verdad es que les dabas el caldo. Desde ese entonces yo me acuerdo que desayunar ya era el caldo de hueso, quién sabe qué. Lola, yo hacía las cosas para las fiestas.
O sea, yo llevaba las charolas y los panecitos que ellos sí podían comer y las cositas que podían comer para la fiesta. Se comían lo mío y lo de las fiestas. Pero yo llevaba Pero a ti mis te daba cosas. tranquilidad. Me daba paz que yo primero le daba lo mío y luego ya a lo mejor se comían todo lo demás. Pero me también decían, creo que hoy en día ves esos chavos que no les tienes que andar correteando ni diciendo las cosas porque desde chiquitos empezaste a inculcarles desde la conciencia, desde el ¿para qué es esto? No es una a fuerza, no es obligación, no es porque te vas a comer la comida que yo digo, no, es para qué te va a ayudar a ti. Sí. Y sabes que un tip ahí que en lo que dices es clave, un tip para todos los papás que seguramente escuchan tu podcast, muchísimos papás. Yo nunca hice diferencia entre la alimentación de nosotros y la alimentación de mis hijos, jamás, 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 Ok. desde el día cero. O sea, ¿qué voy con esto? Mis hijos siempre vieron cómo comían sus papás y ellos comían igualito que sus papás. Entonces mis hijos saben comer de todo y comen muy bien. Me acuerdo que muchos de nuestros amigos nos decían, es que como un niño tan pequeño se puede comer eso. O sea, ¿cómo se lo Un come? brócoli, un salmón. Todo, hermosa. Se comían todo súper bien y eso me ayudó mucho. Hoy en día son chavos que pueden hacer ayunos sin problema y no es de que, ay, no puedo, me duele. No, son chavos deportistas, son chavos que tienen hábitos en dormirse, se hacen su ejercicio. Yo no tengo que corretearlos. Yo no lo correteo a mis hijos, yo creo que desde segundo de primaria. De primaria. Te lo juro. O sea, me acuerdo muy clarito porque fue cuando los empecé a soltar y nunca los volví a corretear. O sea, me acuerdo que casi ni veía las boletas de calificaciones, sí. O sea, a veces firmaba, pero yo sabía que ellos estaban haciendo bien las cosas, pues yo veía. Claro, claro. Y en la universidad nunca vi las boletas, no veo las Pero no boletas. fue necesario. Gracias a Dios siempre bien, al final su papá seguramente las ve por mí. Pero bueno, es esa seguridad que te da el saber que vas haciendo las cosas bien y que ellos te van viendo. Claro. Algo bien importante que me pasó cuando ellos eran chicos y que también por eso estudié todo lo que ustedes pueden conocer de mí hoy, es que cuando empezó todo eso de mis hijos, que cuando me decían, mira este medicamento porque son niños más intensos, si tú quieres, o lo que gustes y mandes, me decían, hay que llevar al niño a terapia. Y me acuerdo que una psicóloga me dijo, no. O sea, yo no voy a atender a tu hijo si no vienen ustedes primero. Claro, primero van los papás. Y eso no saben. Digo, hoy en día yo creo que ya está más bueno eso, o sea, está más avanzado, pero yo me acuerdo que muchos niñitos iban a terapia solitos. Pero no creas, todavía es de, ay, voy a llevar al niño a terapia. No, a ver, los adultos somos nosotros. Eso ellos me son unos encantó. niños. Primero tenemos que aprender nosotros para poder permear eso en nuestros hijos. Eso me encantó y yo creo que es de las cosas que más me han marcado. A mí, en mi matrimonio y en mi familia y con mis hijos. Porque cuando entendí eso, mis hijos al final creo que ni terminaron ni fueron a terapia. Exacto, o sea, ellos fueron terminando pues, siendo niños normales y la terapia que tomamos nosotros dos, como adultos, como padres, fue espectacular para nosotros dos, para nuestro matrimonio y obviamente para entender a nuestras criaturas. Entonces, eso es algo que marca mucho las diferencias de todo, Lola, porque vas entendiendo y vas madurando. Yo voy para 23 años de casada. Y no ha sido fácil, obviamente, o sea, han sido es un camino bastante padre de recorrer y duro en muchas cosas, pero vas entendiendo cómo vas madurando en cada etapa y los hijos también te van haciendo madurar y hay momentos mucho más difíciles con los hijos y si tú no tienes un matrimonio bien fuerte, pues entonces también caes ahí. Se va el matrimonio, se van los hijos, se va absolutamente todo, Lola. Entonces, bueno, eso de las terapias en los niños, qué bueno que tú me das la razón. Sí, no, es primero los adultos y luego los niños, si es que es necesario, claro, y siempre con un profesional que realmente sea capaz de ver más allá de una consulta, más allá de un cliente más, ¿no? O sea, que vea a la persona como un todo, como tú dices. Exacto. Y eso te va dando, pues, apertura en todo lo que vas siguiendo avanzando. O sea, después que les digo, la trayectoria al final después fue ya la tienda de productos orgánicos. Cuando todo esto fue pasando, o sea, pues son muchas cosas, muchas anécdotas que no las podemos decir en este mismo podcast. Duraríamos horas, años. Después me invitan a decir más cosas. Pero bueno, todas esas anécdotas padrísimas que van haciendo historias de vida, pues empecé a ver que la tienda como tal, o sea, los productos ya se quedaban más cortitos y yo seguía aprendiendo. Entonces, de pasar de una alimentación vegana, me pasé ya hace más de 10 años, yo creo. O sea, duré como unos 4 años más o menos. Luego a veces se me van los tiempos, no me crean mucho en los tiempos de años, pero bueno, fue un periodo de tiempo no larguísimo en el que estuve en la parte de como más veganismo, como más basada en plantas. Y luego migré a una alimentación cetogénica y me quedé ahí, cetogénica, ketovore, carnívore, es lo que hoy en día les puedo yo compartir. Y no sé si les puedo compartir más adelante otra cosa que vaya aprendiendo, que ese es lo padre.
Pero ya tengo muchos años que no regresé al basado en plantas. ¿Por qué? Porque yo empezaba a ver cómo los pacientes empezaban como a frenarse. Haz de cuenta, sanaban al principio. ¿Por qué sanaban? ¿Y por qué sana la gente al principio? Por eso también es bien importante que todos lo sepan. La gente sana al principio cuando haces un cambio. Okay. De lo que sea un cambio favorable, el que sea, te va a ayudar. Te va a ayudar. Siempre. Pero de momento. De momento. Por eso tienes que entender al cuerpo y entender la biología del cuerpo. ¿Qué pasaba con mis protocolos al principio? Tú llegabas conmigo, te quitaba todo lo procesado, te ponía en una alimentación que yo le llamaba en esos momentos las famosas desintoxicaciones o detoxificaciones. Te ponía en un protocolo donde quitaba todo lo procesado y te dejaba casi con puras verduras, frutas y cositas así. Yo era mucho de meter jugos. Ahorita les platico, ya al final de la historia van a oír lo de los jugos. Bueno, total que el paciente la primera, segunda, tercera fase. Increíble. Wow. Sanaban y todo iba bien. Desde entonces yo ya tenía Lean Body. Yo tengo muchos años con Lean Body. Y empezaba a ver cositas. O sea, veía que sanaban, que se sentían mejor, que bajaban de peso, que su piel estaba mejor, o sea, mejor energía, todo. Pero veía algo raro. Y de repente veía el Lean Body algo raro. Y yo veía como el músculo se bajaba y la grasa se mantenía. Entonces siendo yo decía, que estaban comiendo súper saludable. Yo decía, qué chistoso. No puedes bajar nunca el músculo y mantener la grasa. Cuando tú haces una alimentación, lo que tiene que bajar es la grasa y te mantienes el músculo. Entonces yo decía, qué chistoso. Y como a la cuarta etapa se me estancaban y empezaban otra vez los dolores de pancita de los pacientes o se me estancaban en la enfermedad. Yo no veo enfermedades solo de bajar de peso, Lola. Dios me ha puesto en el camino desde el día 1. De todo. Enfermedades tremendas que yo digo, ¿por qué me las pones a mí? Ay, se va a oír el golpe del micrófono. ¿Por qué me las pones a mí? O sea, está muy difícil, hay enfermedades que yo les puedo decir que a veces no sé ni qué son, o sea, las tenemos que investigar porque hay cosas rarísimas en el mundo. Y aquí llegan pacientes autoinmunes con cáncer, función renal agotada, hígado, muchas hepatitis autoinmunes, obviamente sobrepesos y todo eso, y yo decía, Dios santísimo, bueno, más presión todavía tenía yo. Sí, claro, tenías que investigar. Aparte de estudiar, investigar, conocer, revisar, era una locura, no crean, es bien difícil esa carga también de ver pacientes, no está fácil, y es una lucha también. Que también al final de cuentas pues es un compromiso, ¿no? O sea, no es tu responsabilidad nada más, es responsabilidad del paciente, que realmente haga los protocolos que tú les indicas. Sí, claro, pero bueno, no deja de ser algo que te titubea de repente y pues te carga un montón de responsabilidad. Bueno, cuando yo empezaba así que les digo, la alimentación más basada en plantas, empecé a ver que se bloqueaban y ahí fue cuando dije, aquí hay algo más. Y seguí estudiando y entonces me pasé a cetogénica porque empecé a entender antinutrientes en los alimentos. Ahora ya voy a hablarles un poco más de la comida, ya la historia ya estuvo, pero bueno, ahí se pasarán más historias en el camino de la plática, pero ahí fue cuando aprendí la comida realmente. O sea, entendí lo que son las frutas, lo que son los vegetales, lo que son los cereales, lo que son las legumbres, lo que es la proteína, lo que es la grasa, o sea, todo lo que lleva una alimentación física, real. A fondo. A fondo. Y cuando tú vas entendiendo que dices, ok, todo sirve, nada es malo, pero no todo lo procesa el organismo del ser humano igual. Entonces, la cantidad de fruta excesiva no se procesa igual. El vegetal alto en oxalato tiene repercusiones. Los cereales y las legumbres tienen antinutrientes que a veces inhiben la absorción de otros nutrientes. Claro que una persona mortal como yo, eso no lo entendemos. O sea, y comemos todo. Claro. O sea, nos enseñan, de hecho, en la carrera de nutrición y en la vida nos han enseñado que el plato tiene que ser variado, que el plato tiene que tener muchos colores, que el plato tiene que tener de todo. Bueno, en estos 16 años les puedo decir que hoy mi plato tiene una cosa. Una cosa. Sí, lo último que yo he visto que sacas es carne. Una cosa. Y proteína, pues. Proteína, porque a mí me gusta la carne, ahorita les explico esa parte porque no es nada más carne. Pero sí yo como prácticamente pura carne. O sea, una cosa, Lola. Y prácticamente tengo todo en esa cosa. Entonces, ¿pero por qué llegué a eso? Por esto que les digo. Entonces se frena el paciente, yo empiezo a ver que se estanca y digo, hay que ver, y me paso y me brinco una alimentación cetogénica, que para mí es una alimentación que todo mundo puede llevar. Cetogénica, ketovore, todo mundo puede llevar. Carnívoro es un poquito como un top, un poquito más de entenderla, vivirla y que cada quien vaya tomando decisiones. Ahorita les explico eso. Pero cetogénica y ketovore, ¿qué diferencia hay? Cetogénica es una alimentación que es baja en carbohidratos. Una vez una paciente me decía, y me mandan muchas cosas también los pacientes, de que si te mantienes en cetosis por mucho tiempo y si te mantienes en cierto tipo de alimentación por mucho tiempo te puede hacer daño, no sé qué. Les digo, a ver, para llegar a un estado de cetosis es muy difícil.
Ok. O sea, realmente tienes que estar como muy metida en lo que comes. Muy conectada. Y sobre todo en lo que comes, en bajar realmente el consumo de carbohidratos. El cuerpo va haciendo adaptaciones también, o sea, cuando ya te mantienes en un periodo largo en cetosis se van haciendo adaptaciones. La verdad es que yo tengo muchos años ya en este estilo de alimentación. Claro. Tengo muchos años manteniendo una cetosis nutricional de 0.5, 1, entre 0.5 y 1, y eso es sano para tu cerebro y para tus células. Hay cetosis que necesitas llegar a más cuando el paciente está muy enfermo, cuando hay un cáncer, cuando hay un proceso epiléptico, cuando hay un proceso autoinmune, de repente necesitas apretar. Pero la realidad de nosotros, de los seres humanos, es tener una alimentación baja en carbohidratos. Pero dejen ustedes baja en carbohidratos, porque luego a veces nada más es, los quito como dices, porque sí, sino quiero que entiendan un poco qué es baja en carbohidratos. Okay. O baja, vamos a llamarle más que baja en carbohidratos, muy baja en antinutrientes. Yo creo que por ahí va mejor que el bajo en carbohidratos. Sí, porque un carbohidrato, por ejemplo, es la papa, es un carbohidrato, la ¿no? papa, Entiendo. los vegetales, Digo, las frutas, el queso tiene un poco de carbohidrato, pero las no es malo, por proteínas ejemplo, no, comer ni las papa, grasas. pues no es malo. Es más malo o es más fuerte para el organismo lo que no puedes digerir. Entonces, cuando tú manejas una alimentación baja en antinutrientes, el cuerpo tiene la capacidad de procesar. Okay. Todo nuestro organismo tiene la capacidad de ir desintoxicando solito. Hoy en día ya no hago esas desintoxicaciones o esas detoxificaciones, porque ya fui entendiendo conforme fue pasando el tiempo que el cuerpo, cuando tú le das lo que realmente ocupa para comer, él solito hace su proceso. Ya. El cuerpo él en automático. Automáticamente es que el cuerpo limpia. Es perfecto. Perfecto, es una máquina perfecta. Y él automáticamente limpia, recicla, hace. El problema es que a veces lo saturamos. Y ahí es donde viene el aprendizaje. Cuando tú metes muchos alimentos altos en antinutrientes, que son cereales, legumbres, vegetales altos en oxalato como la espinaca, el betabel, el kale, las hojas muy verdes. Cuando metes, obviamente, procesados. O sea, eso no lo puede digerir el cuerpo. Entonces, si tú todos los días estás comiendo cereales, legumbres y vegetales altos en oxalato, tu cuerpo va a llegar a resentirlo tarde que temprano. Va a llegar como un momento en el que se satura que sería como igual, no es igual porque son cosas más saludables, pero sería como un igual de comer mucho azúcar, por ejemplo. Al final, pues no te está haciendo bien aunque sean verduras, aunque sean legumbres. Aunque sean frutas, exacto, te saturas y el cuerpo empieza a resentirlo como cansancios, fatigas, cambios hormonales, inflamaciones, estreñimientos, diarreas, se te cae el pelo, te sientes como menos con energía en el día. Lo que decíamos, hasta el líbido se te baja, hace ratito lo platicábamos. El líbido se baja. O sea, a todas y a todos nos pasa eso. ¿Y qué dices tú? Ay, pues es que es la carga de trabajo. Claro, la edad, las hormonas. Todo, le pones un pretexto a todo, pero no te fijas lo que está en tu plato. Entonces, cuando tú vas entendiendo eso y vas quitando eso, por eso a mí me gusta más enfocado entre la alimentación que se quede en cetogénica ketovore. ¿Por qué? Porque consumes tus proteínas, tu cantidad de proteína, que el cuerpo sin proteína muere, necesita proteína y grasa, consumes una cantidad adecuada de grasa que necesitas para las hormonas y para tu parte neurológica, porque hoy en día estamos viendo un montón de casos de Alzheimer y Parkinson a temprana edad, porque a los seres humanos les falta grasa en el consumo de grasa en sus alimentos, porque nos han dicho que todo el tiempo necesitas una dieta baja en grasas. Claro. Entonces eso es un peligro. Sin saber que la grasa, puede haber grasas saludables que te van a hacer muy bien al cuerpo. Exacto, o la misma grasa del alimento. O sea, las grasas de las proteínas son grasas importantes para tu cuerpo, muy importantes, y ya nada más es complementar con algo para cocinar. O sea, no es como que necesites mucha grasa. Y lo demás lo tienes que consumir en cantidad muy moderada. A ver, no vamos a hablar aquí de que restrinjan absolutamente todo, pero sí que piensen lo que son los cereales y las legumbres, que estamos hablando de arroz, maíz, lentejas, frijoles, avena. La avena la consumen muchísimo creyendo que es muy saludable. Es que a mí, o sea, te estoy escuchando y eso que ya hemos tenido conversaciones cuando mi papá tuvo cáncer, que tú lo atendiste, cuando yo estaba embarazada de Lorenza, pero yo te sigo yendo y haz de cuenta que me estás, o sea, ¿cómo? O sea, siempre te manejan que las lentejas comas muchísimas, espinacas comas muchísimas, frijoles, a mí me fascinan los frijoles, y claro que te oigo y digo, sí, ok. Es que te van inflamando poco a poquito. Sí, claro. Ahora, no los puedes dejar, si te fascinan, pues 1 o 2 veces por semana. ¿Me explico? Y hay cosas que puedes hacer. Sí, o sea, tú no estás siendo radical de deja todo, no vuelvas a comer nada que te guste. No. Lo puedes ir integrando de tal manera que lo espacies en el tiempo. Eso es a lo que voy. Cuando seguimos trabajando sobre todo en el entender también a las personas, hay momentos en el que sí soy muy radical. Hay personas que entran conmigo que vienen enfermas, pues les digo esto o esto. ¿Por qué? Porque quiero que sanes. Claro. Pero tú o los que nos escuchan, al final del día lo que busco es que vayan entendiendo el por qué yo hoy no me como
los cereales y las legumbres y pueden pasar años o meses o lo que tú quieras sin comérmelas porque no me interesa, porque no me hacen bien y porque he experimentado cómo me siento mejor. Claro. Pero las personas cuando van entendiendo o aprendiendo a comer, es importante que nada más espacien las cosas. ¿Sale? Si vas a comerte un frijol, bueno, cómetelo a lo mejor los lunes y los jueves, por decir Y ya, algo. sí. Y no te lo comas todos los días. Y aparte hay que remojarlo, y hay que cocerlo, y hay que volverlo a cocer, y volverlo a Dios remojar. santo. Es un cohete. Yo por eso digo, mejor no me lo como. Porque qué flojera Sí, que hacer friega, todo claro. eso, la verdad. Y la verdad es que, bueno, uno va entendiendo que va absorbiendo los nutrientes de tal manera que vas eliminando antinutrientes. ¿Qué son los antinutrientes y por qué es un tema que no se les puede ir? Porque los antinutrientes lo que hacen es unas propiedades o es como una defensa de los alimentos, pero cuando tú los consumes, te inhiben la absorción de otros nutrientes. Ejemplo, lentejas o frijoles o algún alimento que tenga mucho hierro. Si tú consumes eso y lo juntas a veces con el mismo maíz o los juntas con otros alimentos, se te quita la absorción del hierro. Entonces no tienes la en capacidad realidad de no absorberlo. estás absorbiendo el hierro, que se supone que te estás comiendo eso por el hierro. Exacto, más o menos por ahí va. Ok. Ese es el tema de los antinutrientes que hay que entenderlo bien. Y eso, por eso hoy ya cambiaron la pirámide de la alimentación. Y van a ir cambiando más cosas si Dios nos permite que los que están en las grandes ligas pues lo vayan entendiendo y quieran realmente una salud para los demás. ¿Por qué cambiaron la pirámide? Porque ya entendieron que la base no pueden ser los cereales y las legumbres, porque la gente está enferma, Lola, cada vez vemos más gente enferma. Yo les puedo decir que todos los años que llevo atendiendo pacientes, pues cada vez son más y más y más y más y más. En lugar de cada vez que veamos menos, claro, cada vez son que ya más. Somos más conscientes, tenemos más información, cada vez son más jóvenes. Eso me preocupa más todavía y cada vez son enfermedades más raras. Pero yo creo que también, obviamente es la alimentación, pero todo está saturado de cosas rápidas de comer. Muy procesadas, con muchísimo azúcar, todo es rápido, así como todo es rápido ya, queremos todo en este momento, lo mismo es la comida. Ya no voy a ponerme a cocer los frijoles, qué flojera, ya no me voy a hacer un huevo, qué flojera, mejor me como lo que está en el súper rápido que ya viene empaquetado. Que se ve bien bonito, sí, hay cosas muy ricas, pero no me van a nutrir de absolutamente nada. No, y rico va a ser siempre. Aquí entra un tema padrísimo. Ya, bueno, ya cerramos el de nutrición, de antinutrientes. Ya saben que sí y que no comer, o cuándo comer y cómo espaciar. Ya dudas después de esto va a ser un episodio de oro, de verdad, porque es una consulta así increíble. Está padre. Pero bueno, ahí entra el tema de la dopamina. Hoy en día, la dopamina está full en todos los seres humanos. En todo. Full. Acuérdense que la dopamina es un neurotransmisor que necesita nuestro cuerpo para vivir, para la recompensa, para tener esas satisfacciones de vida. Pero esto que está diciendo ella es lo que nos está pasando horrible hoy en nuestra sociedad y el exceso de dopamina está tremendo, no nada más en lo que comes rápido y se vea bonito y rico, sino en lo que piensas en el scroll infinito de las redes sociales, en todo lo que tiene que ver con las apuestas en jóvenes, lo que tiene que ver con todo lo que te dé placer de manera rápida. De manera inmediata. Inmediata. Y eso empieza con esto que acaba de decir ella de la comida. O sea, lo que acabas de decir de la comida, cuando tú tienes un placer inmediato, tienes un subidón de dopamina tremendo, pero eso cansa al cuerpo y agota muchísimo las células. Entonces viene después un bajón y fatigas adrenales tremendas. Y por eso hay tanta, pregunta, hay mucha depresión ahorita en chavos. Muchísima, por eso. Porque no están obteniendo rápido lo que necesitan y lo que quieren. Ya no saben. No saben esperar. Ya no saben esperar. Y eso viene desde niñitos también. Y no nada más los jóvenes, O sea, de verdad los niños chiquitos ya no saben esperar el turno. Digo, siempre ha sido complicado a esas edades esperar turnos, pero les cuesta trabajo porque el teléfono nos da todo tan rápido, las caricaturas, los estímulos son tan rápidos. Antes pasaba 2 horas de película y pues ahí te tenías que quedar y viendo lento, y ahora no, ahora todo es muy rápido. Sí, o te tenías que aburrir, ya nadie se aburre. Nadie se aburre y eso está de verdad dañando muchísimo. Yo siempre le digo a Lorenzo cuando me dice estoy aburrida, bendito sea Dios, porque eso lo escuché un día de alguien que le decía a sus hijos, ahí es cuando surgen las mejores ideas. Abúrrete, está increíble. O sea, descula hormigas, como decían cuando eras chiquita, ondea gatos de la cola, ve a investigar el campo, haz lo que tengas que hacer. Pero ya ni los papás queremos que nuestros hijos se aburran. Sí. Entonces los saturamos de actividades extracurriculares, del teléfono, y no es que quitarles todo eso, pero es de verdad, los niños tienen que jugar y es importantísimo el juego solos, el juego de inventar. Sí, 100%. Y ahí viene también, se vuelve a relacionar todo con la comida.
O sea, si tú empiezas a que una persona come, o sea, está comiendo su comida, no se siente satisfecha, pero ya probó otra cosa que le da el subidón de dopamina, te va a cambiar una cosa por la otra en un segundo. Pero al cambiarlo, cambiar toda la química de tu cerebro. Y al cambiar la química de tu cerebro ya no tienes eso que estás diciendo tú, ni la creatividad, ni la paz, ni nada, ya las recompensas son irritabilidad recompensas hasta el baratas, 100. Depresiones durísimas en chavos, en jóvenes, veo Que no entiendes muchísimo. cómo a esa edad puede haber alguien con depresión. Y saben también otra cosa, aparte de que viene en relación con la alimentación y todo esto de la dopamina, que a veces es importante que entendamos que el ser humano no solamente se alimenta de comida. O sea, el ser La humano, comida física, ¿qué la te comida refieres? física, hay muchísimos tipos de alimentos, Lola, que es importante que se mencionen. Sobre todo, hay 3 alimentos que van antes que la comida física. ¿Cuáles son? La luz. Tampoco la gente ya no está expuesta a la luz natural. El aire, todo lo que respiramos, y las impresiones del medio ambiente. ¿Cómo tienes tú y cómo has estado tú formando a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, a tu entorno, que tienes la capacidad de ver cómo disiernes el discernimiento entre las cosas que te pasan y los impactos del medio ambiente? Todos los impactos que estemos hablando, ¿sale? Desde tus relaciones con las personas, impactos químicos, obviamente, impactos biológicos, todo lo que tu cuerpo reacciona, o sea, cómo reaccionas ante cualquier cosa, ante cualquier virus, bacteria, hongo, relaciones tóxicas, espiritualidad, todo tiene que ver con las impresiones. Y esos 3 alimentos van antes que lo que vas a servirte en el plato. Y el principal alimento es la luz. Por eso también lo que comes en el plato no te sirve como te tiene que servir. Porque cuando tú te expones a la luz, tienes ya automáticamente, por esencia de nuestro cuerpo, por biología, por cronobiología, ya tienes la manera en la que vas a procesar lo que te vas a comer. Depende del tiempo que has estado expuesto a la luz o a la luz artificial, va a depender de cómo te vas a vas a absorber cómo lo vas a absorber o cómo cómo te va a nutrir. Eso es importante. La gente come demasiado tarde, esa es otra, que tiene que ver con la luz. ¿Sale? El cuerpo está hecho perfecto para que tú comas de día y en la noche regeneres. La gente come de noche. La gente come después de las 7, 8, 9, Por 10 eso te de la dicen noche. siempre que tu último alimento sea a las 7 más tardar. A más tardar, y yo les diría, yo soy más exagerada, 3, 4 de la tarde, 6, así como que ya rayando. Y ya nada hasta el día la siguiente. Mañana siguiente, que son 9, 10 de la mañana, que el sol ya está listo. ¿Por qué? Porque es el primer alimento, es lo que tu cuerpo y tu piel ve de la luz, y después es cómo procesas lo que te comiste. Fíjate. Y la respiración, tampoco nadie respira. No. Nadie respira, o sea, estamos como en automático, obviamente, pero si entendiéramos realmente la importancia de darnos el tiempo de respirar, no, Lola, es una locura, porque eso te limpia desde una locura, toda la parte de nuestra médula espinal, te limpia toda la parte del cerebro, o sea, la respiración es importantísima. El año pasado, en diciembre, todas las misas de iniciarte tomamos un curso con Fer Sixtos de la respiración, no sé cómo se llama en inglés, no lo sé pronunciar, increíble. O sea, nos explicó todo lo teórico, todo, y luego ya fue práctico y de verdad una experiencia increíble. Pues cómo tienes que aprender algo que lo haces pues naturalmente, o sea, ni siquiera lo piensas, como si lo haces consciente te puede cambiar muchas cosas. Es que te cambia todo, porque empieza a cambiar hasta la frecuencia cardíaca, y cambiando la frecuencia cardíaca cambia la variabilidad de frecuencia, y cambiando la variabilidad de frecuencia cambia tu estado de ánimo, y cambiando tu estado de ánimo cambia todo, absoluta. Fíjense cómo las cosas más fáciles te van cambiando. Y todo va ligado, o sea, la alimentación, la respiración, el tomar el sol, todo va ligado. Todo va ligado. Y el trabajar mucho nuestra mente, obviamente, nuestra mente y corazón tiene mucho que ver como alimento. Porque si tú no trabajas tus pensamientos, si tú no trabajas lo que hablas, si tú no trabajas cómo vas lo que ves, lo que lees. Porque una cosa es que pues estamos expuestos a todo y no vamos a estar, pues no vivimos en una caja burbuja, de cristal. No, claro, no. Entonces, al estar expuestos a todo, tanto físico, mental, emocional, todo, tienes que tener esa fortaleza para responder a todos los estímulos que veas y que sientas y que pienses y que todo. Y la comida tiene que ser tan importante y tiene que ayudarte a nutrirte que puedas también responder a esos estímulos o a esas impresiones del medio ambiente, químicas, biológicas, físicas. ¿Por qué muchísima gente padeció cuando hubo la pandemia? ¿Y por qué muchísima gente la pasó como si nada? Claro. Pues porque tenías el equilibrio en el cuerpo completo. No tenías miedo y comías bien. Es que el miedo, mucha gente, no estoy diciendo que no fuera cierto ni no, pero la No, gente que claro vivía que es cierto. con miedo
de verdad se enfermaron. Yo conozco a alguien que se enfermó 3, 4 veces de Claro, COVID. porque el miedo es un alimento negativo para tu cuerpo, porque el miedo hace que tus células o tu proceso inflamatorio se Y te exagere. paralices Toda también. la tormenta de citoquinas que se provocaban en la pandemia con esa enfermedad espantosa, el miedo hacía el triple de lo que pudo haber hecho la Sí, enfermedad. que si no tuvieras miedo a lo mejor de la todo hubieras tuviera- pasado sí, mal, sí, sí. pero a lo mejor lo hubieras pasado Mejor. avanzado. O sea, ahora yo siempre digo, nos toca lo que nos tiene que tocar y punto. Y nos podemos ir mañana, aunque estemos perfectas, Claro, comamos perfectas, equilibradas, sintamos perfecto, comiendo eso no todo, tiene todo. nada que ver. ¿Sale? No tiene nada que ver. Pero yo siempre les digo, lo que vivamos aquí hay que tratar de vivirlo bien. Y otro tema importante que tiene que ver con la nutrición, porque ahí empieza, que hace rato yo le decía a Lola, a ver, ¿cómo vas a tener ganas de cuidarte? ¿Cómo vas a tener ganas de hacer ejercicio? ¿Cómo vas a tener ganas de meditar, de rezar, de hablarle bien a los demás? Si lo que comiste te cayó pesadísimo, si ya te inflamaste. Estás inflamada. Claro, si te sientes mal. O sea, una persona inflamada no puede ni sonreír. Se los digo yo porque yo hace 16 años empezó también todo esto, no nada más por mis hijos, ya se me había olvidado la primera causa que era yo. La primera causa fui yo, lo siento. Porque tenía una colitis tremenda. Una colitis tremenda, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, tiroides, todo lo que quieran de metabólico y hormonal, todo. Y cuando empiezo yo con eso, yo sé lo que es estar así. O sea, yo sé lo que es vivir inflamada. No puedes sonreír. No, ni O tienes sea, ganas de salir, ni convivir con no, nadie. y convives y ya te quieres ir y ya estás de genio y ya te la remataste con el de al lado y mal. O sea, no te sientes bien. Entonces, ¿cómo vas a poder entonces hacer todo lo maravilloso de lo que estamos hablando si lo primero que hiciste, que en teoría es lo primero que todos hacemos, pues es comer? Ya olvídate pues de la luz y todo eso lo vas aprendiendo. Pero si lo que haces todos los días no te da la nutrición correcta, pues no tienes ganas de hacerlo además. Entonces es como un círculo vicioso. ¿Sale? No importa que sea más importante la luz que lo que hay en tu plato. Sí lo es, pero no importa. Lo que hacemos realmente es primero el plato. Claro. Entonces empiecen por el plato, empiecen por elegir bien, empiecen por identificar Y también cosas. si lo hacemos como todo, como la educación que escoges para tus hijos, qué colegio, qué kinder, le tengo que dar lo mejor, y si eres creyente, pues que vaya a misa y se acostumbre, es lo mismo. Todas las bases empiezan cuando somos chiquitos. Yo hoy no tengo esa disciplina ni del deporte, ni de comer bien, porque pues no comemos mal, obviamente, pero pues no es esa disciplina, ¿me explico? ¿Por qué? Pues porque no, pues en mi casa había tortillas y aguacate y frijoles y arroz y de todo, carne, siempre comimos delicioso. Y yo me acostumbré a eso y me costó mucho trabajo entender, me ha costado, porque no soy nada disciplinada, lo repito, soy muy cero conocedora como es Ani, pero claro que quiero aprender más y claro que quiero llegar a ese punto donde diga qué delicia comer saludable. Eso es lo que yo quiero quiero lograr. Fíjate, cuando llegan mis pacientes, a veces yo antes, porque a mí me ha tocado y he tenido también la oportunidad de ver pacientes antes de que los diagnostiquen, que ahora son mis pacientes, pero antes son conocidos y gente muy querida mía, que yo les decía, yo veo algo, mira, cambia esto. De todas maneras, si algo pasa, vas a tener que cambiarlo. O sea, vas a tener que comer bien, hazlo antes, claro. Vívelo, disfrútalo. Y pues bueno, ya me llegan con el diagnóstico y digo, ching, pues no lo hicimos antes. Bueno, no era mi culpa, yo intenté, pero no pude. Pero háganlo así, como dice Lola, el enamorarte de vivir saludable. Yo sí les puedo decir. Perdón. Perdón. Gajes del oficio, así es. Es mi hijo. Lo que les puedo decir yo es que yo sí, en este momento de mi vida, yo sí disfruto el hacer las cosas saludables. Y eso es lo que yo quiero contagiar. No lo padeces, o sea, mira, yo no delicioso. padezco hacer un ayuno de 24 horas. Puedo hacer ayuno de 3 días, de 24, de 18, de 16, puedo no hacer ayuno. Puedo comer espectacularmente saludable, puedo comer resto a la semana, puedo comer carnívoro mucho tiempo, puedo limitarme y decir, no, esto no me lo como hoy. O sea, lo disfruto, de verdad lo disfruto. Ya lo eliges. Lo elijo porque me siento mejor. Eso yo quisiera contagiarlo. Porque la meta no es que hagas las cosas a fuerzas, la meta es que vayas haciendo transiciones seguras, claro. Que vayas como entendiendo los cambios que te pueden llevar a vivir bien y sí puedes prevenir. Miren, ahorita yo le decía al profe de pádel en la mañana, me siento chistosa como desde el domingo, ¿no? Y les digo, la diferencia la verdad, de comer bien, de hacer mis ayunos constantes, de tomar mis adaptógenos, no he tomado una sola medicina. Si la necesito algún día, pues tomo medicina, no estoy peleada con la medicina.
pero yo sé que el cuerpo sabe hacer su trabajo. No he parado de hacer mis clases, mis consultas, todo, y estoy parada, y estoy bien, y estoy con energía, y a lo mejor tú me ves y dices, pues no se ve tan traqueteada así como si estuviera muriendo. Pero eso es a lo que voy, o sea, tienes más energía, tienes más resistencia, no Claro. les digo que no enfermemos, de repente te puede querer dar gripa o te puede querer dar tos, pero no caes. O sea, Si eres no más lo padeces, no te tiras resistente. en la cama 5 días como cualquier persona, como otra Claro, persona que no tiene este equilibrio que tú claro, le mencionas. bajas un poquito a lo mejor a ciertos ritmos, no digo que no, o sea, hay que tener una conciencia en todo, pero ¿qué los invito yo? A que de veras sintamos esa prevención que está diciendo Lola y que empecemos a ver, yo le decía hace ratito, me ha costado mucho trabajo en toda mi trayectoria ver a quién me dirijo. Porque cuando estás trabajando de repente que tienes a tu equipo de redes o algo, te preguntan, oye, Ani, ¿pero a qué público vas enfocada? Híjole, me cuesta muchísimo trabajo poder identificar. ¿Por qué? Porque en realidad es que mi público, yo quisiera, con el tema de prevención que estamos hablando, pues yo quisiera realmente entender en dónde empieza el problema, Claro, ¿no? claro, Y claro. con quién empieza el problema, o sea, ¿a quién me dirijo para empezar el O problema? sea, no encasillarte con un público. Exacto, porque entonces yo voy como dándole vueltas y digo, a ver, los papás, por ejemplo, ¿no? Si me enfoco a papás, pues es importante, ¿por qué? Porque necesito, más bien, si me quiero enfocar a los niños, pues los niños no me van a escuchar en las No, te redes. tienes que ¿Estás de enfocar acuerdo? en los Entonces, papás. si yo me quiero enfocar a los niños, he aprendido y quiero pensar pues que lo vaya haciendo bien, es enfocarme con los papás. O sea, los papás son los que vamos a tener la responsabilidad de nuestros hijos. ¿A qué Así voy? es. Si tú fuiste un adolescente que de plano, pues no tuviste información de nada, se te fue el avión, te parrandeaste, hiciste lo que quisiste, bueno, pues ya. ¿Disfrutaste? Ni modo, bueno, no pasa nada, siempre tenemos oportunidad Claro, de ser claro. mejores. Pero ya fuiste un adolescente a lo mejor tremenda o tremendo. Ya te casaste, ya tuviste hijos. Entonces, ahora empieza a entender que esos niños tienen que empezar a tener herramientas para que vayan Y creciendo. hacerlo Entonces, diferente. diferente. O sea, papás, enfóquense en hacer las cosas diferente con sus hijos. Eso sí es bien importante, les van a evitar un montón de cosas a futuro. Y hoy lo Un están montón viendo. de montón de Pero problemas, de problemas serios enfermedades. y enfermedades tanto físicas como de la mente y del corazón. Hoy vemos chavos, de veras el suicidio en los chavos está tremendo también. Lola, es un tema que les digo, hay muchísimos Muy temas en cuestión de triste, salud y de claro. nutrición, es bien triste. Bueno, entonces te decía que cuando realmente nos preguntan a qué público te quieres como identificar o con qué público te quieres identificar o a dónde quieres lanzar como todo tu mensaje, a veces a mí se me hace complicado entender qué público o a qué público me quiero Claro. dirigir. ¿Por qué? Porque yo quiero que los niños estén saludables, porque yo quiero que los jóvenes entiendan que realmente tienen todo ellos Porque es para el poder hacer. principio de todo. Para que Claro, cuando tú seas adulto, un adulto de nuestra edad, un adulto mayor, estés saludable y estés bien. y vivas bien. Entonces es bien difícil enfocar como el target, ahí identificarlo, pero yo a veces digo, bueno, pues hay que enfocarse en los papás, principalmente cuando somos papás, cuando hay niños chiquitos, el papá es el que tiene que formarse muchísimo. Entonces, no importa lo que haya pasado en tu vida antes, si fuiste tremendo, si no, si comiste bien, si Siempre no te puedes comiste, reconstruir, siempre puedes hacerlo diferente. siempre. Entonces empiecen a conocer papás jóvenes, eso para ustedes, que tienen niños chiquitos, empiecen ustedes Sí. a escuchar todo esto y pónganlo en práctica con sus hijos. No hagan diferencias en la comida, no hagan diferencias en los hábitos, llévenselos a sus ejercicios, que los vean. Los niños aprenden de ver. De ver, no de De todo ver. el choro que le puedas echar Exacto. y todo el rollo de tu hijo sé saludable, Exacto. pero te ven comiendo gancitos. Exacto, no. Si los niños los ven, van a comer bien y van a hacer las cosas bien. Entonces, que vean a unos papás que están contentos, unos papás que hacen ejercicio, unos papás que comen Claro. bien y ellos van a seguir la Que yo rutina. fíjate que veo en el kinder, por ejemplo, a través de los años, llevo muchos años trabajando con niños, el lunch es mucho más saludable ya en todos los niños. Ay, qué bueno. Es jitomatitos cherry, jamón, que bueno, luego dicen que el jamón no es saludable, pues, ¿verdad? Pero Sí, pero jamón, su fruta, les ponen ya muy variado. O sea, antes, hace muchos años, sí era de juguitos procesados todos los días, o lechitas, o no era tan nutritivo el lunch. Y hoy sí me doy cuenta que los papás se dan a la tarea. Pero hace rato yo te preguntaba, no es, vamos a entrar en debates, pero yo te decía que tengo conocidas, tengo sobrinas que tienen a sus bebés y que les dicen, no, cero azúcar y cero sal. Y yo digo, ¿cómo? Pues una sopa de verduras, pues le pones sal, a la carnita, al pollito, pues le pones sal, una sal normal, no estoy hablando de excesos, estoy hablando de cómo cocinas tú en tu casa tu comida normal. fíjate que eso
Del azúcar sí lo he escuchado. Obviamente del azúcar, pues bueno, eso lo hemos escuchado todos ya desde hace tiempo, pero de la sal no me había tocado escuchar que los pediatras, pues en esta etapa, quiten la sal a los niños. No sé realmente por qué lo estén haciendo, pero el ser humano sin sal se muere. O sea, necesitas al final del día La sal. los nutrientes, claro, los minerales de la sal. Entonces, ahora, a lo mejor es el exceso de sal, como el exceso de todo, obviamente. Tengan mucho cuidado también en personas grandes, adultos, que en enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, renales, etcétera, les quitan completamente el consumo de sal. Hay que ver cada caso, obviamente, no podemos decir todo sí o todo no, pero para mí es algo peligroso. Okay. O sea, es algo que hay que poner atención y por lo menos cuestionar a sus pediatras por qué lo estás haciendo. Sí, claro. O sea, dime por qué a mi hijo, si es un niño sano, si yo no cocino con un exceso de sal, ¿por qué le quitas la sal? El azúcar y los procesados, estoy de acuerdo, no los necesita para vivir, pero la sal sí la necesitan para vivir. O sea, los minerales de la sal sí no la. Entonces, eso sí es importante que por lo menos investiguen con el pediatra. Sí, el por qué lo estás haciendo, claro. Y ya ustedes pues van tomando decisiones o ya que entren en debate con él y que vayan entendiéndolo, ¿no? Nosotros somos los responsables de nuestra salud y los profesionales de salud estamos o están para, pues para aportar y dar ideas y dar pues algún complemento de todo lo que tu ustedes vida, han aprendido. pero ustedes siempre tienen que cuestionarnos a nosotros. Sale siempre, ¿por qué me lo estás dando? O sea, ¿qué pensaste cuando me lo diste? A mí me llegan a cuestionar los pacientes, ¿por qué me diste esa combinación de adaptógenos? Ay, entonces empiezo a explicarles, mira, te la di porque en consulta vi esto, porque en el estudio de sangre vi esto, y porque me dijiste esto otro, y porque esto. Pero entonces está increíble que te debatan, que te pregunten. Claro, porque entonces tú también te vas haciendo responsable de ver qué le estás poniendo y no nada más una receta general para todo el mundo. Me lo dijo el doctor, pues me lo voy a tomar y punto, ¿no? Tienes que entender el para qué estás dando cada cosa. O sea, si salió algo en algún estudio y que tienes que resolver, o si estás viendo que esa persona necesita manejar su parte emocional, bueno, le das otra cosa. O sea, hay que entender y cuestionen todo. O sea, siempre cuestionen todo, y eso de la sal es interesantísimo, cuestionenlo. Yo realmente no, pues no estaría a favor, salvo que realmente el pediatra que sea específico por un niño, pero me ha tocado ya, no es uno, o sea, ya van varios bebés que no, ahorita es cero sal. Hasta ya ves que antes era que no fresa, no huevo, no chocolate, hasta los 2 años o no sé cuánto. Ahora es no sal, y ahí me llama mucho la atención la sal. El azúcar, ok, pero la sal es Lo voy a investigar el por qué están diciendo eso y luego les traeré información también, y mientras, pues los que les está pasando, investiguen. Que indaguen, que le pregunten a su pediatra, oye, ¿por qué no le damos sal al bebé? O sea, ¿a raíz de qué surgió esto? Exacto, porque el último entendido que yo tengo en nutrición es que los minerales de la sal son necesarios, o sea, necesitas al final, sin exceso, eso para vivir. Claro. O sea, y el azúcar, pues va. Y también la otra que para ir cerrando, si quieres también el tema y que cualquier cosa o pregunta que tengas me la puedas hacer. Aparte de que los papás jóvenes hoy se enfoquen en sus hijos, los chavos que se van a casar, ese es otro tema bien padre. Ese es otro tema de nutrición en todos los sentidos padrísimo, que después a lo mejor lo hablaremos más a fondo, pero quiero enfocar muchos esfuerzos sobre todo en la prevención con las chavitas, con las mamás o las que se van a casar, que van a ser mamás, casadas, claro. O recién casadas, porque la nutrición de un bebé o la vida saludable de una persona empieza casi 2 años antes de que estamos en el vientre de la mamá. Entonces, 2 años antes. Entonces, tú tienes que ir pensando tu cabeza, tu corazón, tu cuerpo físico, o sea, ir como trabajando. ¿Cómo me estoy nutriendo yo si es que quiero ser mamá? Exactamente, desde 2 años antes. Eso está padrísimo y bien interesante, porque entonces vas creando realmente un ambiente favorable en todos los sentidos para el bebé. Tiene toda la lógica. Claro. Toda la lógica. Entonces ya son partos bien padres, son partos que están padrísimos con el marido también. Obviamente hablo de la mujer, pero el hombre tiene muchísimo que ver en esto también, y su nutrición también, tanto física, mental, emocional, 2 años antes depende, porque es el que le da la seguridad a la mujer para que la gestación sea correcta. Entonces, el papel del hombre es importantísimo. Qué increíble, todo se conecta. Importantísimo. Entonces, también cómo come el papá y la relación que tengan papá, mamá, etcétera. De novios es importante también, por eso ojo con nuestras relaciones tóxicas. O sea, busquen relaciones bonitas, busquen amores bonitos. Sí. Gente que siempre nos sume en nuestra vida, nos aporte algo, y nosotros igualmente, que sea recíproco. Exacto. Aportar siempre cosas que sumen a los demás, ¿no? O sea, por eso tenemos que trabajar, por eso la terapia es una herramienta importantísima en la vida de las personas. Muy. La que necesiten, como se los dije en un episodio, la que necesiten, la que ustedes crean que es la mejor y la ideal para ustedes,
pero esas herramientas nos van a ayudar para todo esto. Claro, que vivan bonito, después son matrimonios bien lindos, son niñitos que tienen a sus papás pues también ya como un poquito más de equilibrio, un poquito más de madurez. Nunca terminamos de madurar, yo creo No. que todos los seres humanos Siempre y la estamos vamos a ir- trabajando. claro, y la vamos a ir Siempre. regando de una manera o de otra conforme vamos creciendo, eso es ley de vida, pero sí por lo menos estamos no tan dispuestos a aventar todo a la borda desde el inicio. O sea, eso también es importante. Mamás, después de que tienen a sus hijos, es importante que coman bien, que tengan sus adaptógenos, evitar depresiones posparto. Eso es súper clave también para que después tengan una buena educación con sus hijos y un buen matrimonio. Claro, una buena maternidad, poder maternar bien. Un posparto adecuado. Y es necesario la alimentación en el embarazo, Lola, importantísima también. Las mamás tienen que comer bajo en carbohidratos, las mamás tienen que tener un equilibrio en su alimentación. Tú sabes perfecto que yo manejo mucho el tema de adaptógenos también, pero es clave también para mantener como esa estabilidad en todos los sentidos. Después que viene el posparto, seguir trabajando, ahora sí, ya son mamás que van a estar más conscientes y van a hacer de esas criaturas adultos mucho más sanos en todos los sentidos. Claro. Entonces sí podemos estar cambiando nuestras sociedades. Ahorita está muy lastimado todo, yo creo que estamos en un momento pues de cambios en todo. Yo siempre digo que es como cíclico todo, exacto. y ahorita estamos en un ruido, pero a nivel mundial, de todo, ¿no? De peleas, de conflictos, pero hasta personales, de desacuerdos, y yo sé que esto va a pasar, porque todo pasa. Yo también creo. Pero mientras que tú, o sea, uno como persona se conozca a sí mismo, esté centrado, esté cuidando todas estas áreas de nutrición, de lo que te metes en la cabeza, en la boca, en todo, dices, puedo estar mejor, sí, porque ya todo ese ruido a tu alrededor no va a ser tan fuerte, o vas a saber lidiarlo, sí, lo que decías hace ratito, ¿no? Sí. Enfrentarte a esas cosas que consumes. Sí, eso es la base, y como pensar ya, cambiar un poquito el chip, o sea, no importa lo que estamos viviendo todos, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, porque a veces son disturbios en la cabeza tremendos y dices, hijo, le hago todo también para que de todas maneras nada funcione, sí, casi claro. Creo. Pero no hay que ir como avanzando y hay que ir aprendiendo todo esto que estuvimos hablando el día de hoy. Pónganlo de verdad en práctica, cuestionen, pregunten, acérquense cuando sea necesario. Aquí en Irapuato la clínica, la verdad es que está hecha para ustedes. Al principio que me decía Lola también, ¿por qué empezaste todo esto? Fíjense que yo empecé por querer ayudar a los demás. Siempre mi meta ha sido, quiero que todo mundo tenga lo que yo tengo. Eso es como algo bien importante. O sea, por ejemplo, yo me siento bien. Yo sé que los sueros intravenosos son muy buenos, yo sé que los adaptógenos son wow. ¿Por qué hago las cosas? Porque quiero que ustedes las tengan también. O sea, quiero que lo que yo vivo lo tengan ustedes. A lo mejor al principio, cuando empecé todo, yo quería mucho como ayuda, y fue entendiendo, conforme iba ayudando, fui entendiendo que yo iba haciendo las cosas por mí, claro, para mí. ¿Me explico? O sea, y que yo en automático ayudabas a los demás. Exactamente. O sea, yo como para mí. Yo me pongo un suero para mí. Yo hago una hidroterapia de colon para mí. Ahora, cuando yo lo hago por mí, para mí, yo sé lo que se siente, entonces te lo quiero compartir. Claro. Pero lo hice primero por mí. Sí, o sea, primero lo probaste por ti, para tú estar bien. Claro, a pesar de que yo creía que lo hacía por todo el mundo. ¿Me explico? O sea, sí, claro, mi meta siempre va a ser ayudar, como le decía Lola, mi meta no es la fama ni el éxito en donde no va. O sea, yo lo que quiero es que lo que yo pueda compartirte, lo vivas también y conmigo. qué padre vivir el éxito, pero desde esta parte, ¿no? O sea, me estoy ayudando primero a mí. Sí. Estoy ayudando a los demás y el éxito llega, está increíble recibirlo también porque te lo mereces, porque ha sido un camino largo de aprendizaje donde has invertido muchas horas de tu tiempo, mucho esfuerzo también, tuyo, familiar, y que ahora ves los resultados, dices, wow, porque ves a gente muy bien. O sea, yo siempre pongo de ejemplo que es, Ani ayudó a mi papá enferma de cáncer, murió, ¿verdad? O sea, no se le quitó el cáncer, pero lo ayudó a transitar con la alimentación y con su apoyo durante todo el camino de las quimioterapias, y aunque al final murió, las quimioterapias las vivió mucho mejor. Claro. O sea, no las padeció. Claro, es una enfermedad difícil, complicada, pero lo vivió mucho mejor con esa alimentación y tu acompañamiento. Entonces eso a mí siempre se me quedó. Fíjate, con esto podemos hasta cerrar, que esto me encanta porque yo tengo diferentes tipos de pacientes. Y obviamente lo que yo hago no es mágico, cero, y como lo dice Lola, bueno, es una transición, es un acompañamiento,
Sin embargo, tenemos esos casos de éxito increíbles que para mí son milagros, no son tanto casos de éxito, son milagros y son momentos en el que el ser humano tiene que seguir avanzando en esta vida y aprendiendo muchas cosas. Pero tengo esos procesos oncológicos como el del papá de Lola. Recuerdo mucho una señora también que llegó muy, muy malita conmigo. Ella llegó ya prácticamente desahuciada, ya no tenía mucho que hacer en cuestión médica, ya la habían mandado a su casa. Pero vivió casi 2 meses, entre 2 y 3 meses el acompañamiento conmigo para un bien morir. No me pregunten qué es lo que yo hice, o sea, no hice nada más que estar pues ahí escuchándola, le daba sus adaptógenos, sus sueros, y lo que dice Lola me encanta porque ella vivió muy bien. También que me dejó una carta con su puño y letra antes de morir, me dejó un recado y me lo mandó su hija. Y me puso que yo había sido una pieza importante para que ella lograra la felicidad real. Entonces, cuando tú vas viendo eso, dices, no siempre se trata del éxito, de seguir viviendo. O del éxito de seguir viviendo, o de un paciente que tengo pacientes con unas locuras de milagros que se les quitan tumores en 2 meses. Claro, y claro. En remisión de más de 5 o 10 años, y pacientes de todo tipo autoinmunes. Pero lo bonito también de un bien morir es importante, y de entender, pero cuando vas cambiando la alimentación, cuando vas calmando tu cuerpo y tu ser, tu cerebro, tu mente, tu corazón piensa diferente, es lo que te digo, tanto en una persona que puede llegar a terminar su vida y a morir, como una persona que tenemos que seguir viviendo con otro foco. Entonces yo los invito a eso, que siempre tengan esa prevención, estén enfermos o no estén enfermos, y que no vengan o no busquen una ayuda, tanto conmigo como cualquier profesional de la salud, algo complicado o, o queriendo una magia. Busquen yo llego a sanar lo que tenga que sanar. Si es mi cuerpo físico, bienvenido sea y qué milagro. Si es tu mente, bienvenida sea y qué milagro. Si es tu corazón, bienvenido sea y qué milagro. Pero llega a sanar real, querer que haciéndote tú, responsable de las cosas, porque yo estoy segura que solo Dios sabe, ¿no? Al final del día, lo que es para nosotros, pero la salud la vas a encontrar, pero la felicidad la también, vas a encontrar. O sea, sí hay que ayudar también nosotros a... Claro, a hacer las cosas bien. Claro. Hagan las cosas, el papá de Lola hizo sus cosas y la pasó mejor. Sí, definitivamente. O sea, no sufren. Hay pacientes que la pasan así y no sufren. No sufren. Y hay pacientes de veras que tienen remisiones tremendas que dices, válgame, pues bueno. A veces no se entiende. Como a veces milagros. Yo les llamo milagros porque son cosas muy que no entiendes. O sea, no llegas como a dimensionar cómo una persona pudo tantos años padecer y en un segundo se le quitó todo. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, lo que hacemos nosotros aquí, lo que yo hago al final del día es poner pues lo más que se pueda al alcance de una persona para que viva bien. Y cada uno con la responsabilidad que nos toca ir haciendo el camino que nos vaya marcando la vida. Siempre es momento para reconstruirnos, siempre es momento para cambiar. O sea, si hoy comemos fatal, hoy aprendimos algo diferente, hoy aprendimos algo valiosísimo, y podemos cambiar, podemos hacerlo diferente. ¿Para quién? Para nosotros primero. Después, si tenemos hijos, nuestros hijos lo van a ver y lo van a empezar a hacer. Y si no, pues nuestros papás, nuestros hermanos, amigos, los que tengamos cerca, empezar a permear, no nada más esa información verbal, es sentirnos bien en todos aspectos. Sí, eso es increíble. Yo agradezco mucho la oportunidad de poder compartirlo así, porque en mi casa, tan solo con los más cercanos, ¿no? Yo les puedo decir con mi familia, mis sobrinos, mis hermanos, mis papás, que al final todos están metidos en lo que yo hago sin necesidad de meterlos a fuerza, ¿sabes? Sí. Y yo veo sobre todo a mis sobrinos, ese es mi mayor orgullo. Todos los hijos de mis hermanos, de todos mis hermanos, son mi mayor orgullo, mis hijos obviamente, pero los sobrinos, mis hijos porque pues al final viven conmigo, los pobres tienen a veces que aprender a fuerza, pero mis sobrinos que no viven conmigo, yo les agradezco enormemente porque son de las personas o personitas que más impulso me dan, porque yo los veo, Lola, te digo, como chavos normales, pero con muchos hábitos muy importantes. Claro. O sea, y hacen sus ayunos también y me van preguntando, oye tía, y esto, oye, y acá, y oye, mis hormonas, y oye, y el acné, oye, y no sé cuánto. Y yo los veo a todos hoy, gracias a Dios, y digo, qué padre. Con un autoconocimiento ya, impresionante. ¿no? Una conciencia. Yo ya están soltados todos, o sea, hasta el más chiquitillo que tengo, el sobrino más chiquitillo, también es responsable. Entonces, está bien padre. O sea, poder compartir así está bien padre. Y obviamente, pues espero en Dios que todos los que me
conozcan, pues, y mis ahijados, amigos, y pues que ahí vayan metiéndose. Claro. A veces me siguen diciendo algunos que estoy loca, que qué flojera. Otros me dicen, ay, no, Ani, no inventes, pero luego al día siguiente me dicen, no, fíjate que ya empecé el ayuno. Sí, O fíjate que yo me duermo claro, más temprano. claro. O fíjate que yo los veo y yo los veo bien. Yo así era con mis primas que Entonces, iban a terapia, yo les decía que estaban locas. Te acaba enfermeando la información Sí. y el aprendizaje, y acabas metida ahí porque es algo que te suma y es valioso, ¿no? Y es bueno, no es ojalá en nada negativo, pero todo en bueno. Dices que increíble porque tú estás transmitiendo lo que tú sabes que está bien. Sí. Y el que llegue al 1%, a uno, claro, con ya, ese tienes. con ese ya palomeaste, ¿no? Tu fin en esta vida, tu propósito. Con ese tienes. Y yo pues lucharé y seguiré luchando por tener esa coherencia, ¿no? Al final a mí sí me gusta mucho esa parte de la coherencia y trataré, en la medida en la que pueda, caeré igual que todos y a lo mejor me equivocaré, también me he equivocado en muchas ocasiones y eso es normal y lo agradezco también, pero una de mis mayores metas es esas, o sea, que quien realmente conozca lo que yo haga, lo vea, lo perciba, lo sienta, Claro. y lo invite yo a hacerlo, o sea, y eso los invito a todos, ¿no? Cada cosa que hagan ustedes, tú en tu escuela, mira, yo les dije al principio, se los dije al principio, cuando yo veo a Lola, yo veo a una mujer feliz, y yo sé que está feliz porque tienes una manera de pensar que a mí me gusta, y a mí me enseñas, aunque no lo creas, Ay. porque luego yo veo, de veras, yo veo las cosas, yo veo a las personas y digo, mira, esta disfruta todo. O sea, esta señora disfruta todo y veo a tus hijos y veo, y eso está padre, eso es lo que yo quiero con todos, ¿no? Que las personas que hagamos algo y que sobre todo somos expuestas a compartir algo, tú Así estás es, expuesta a así compartir. Es un y gran tienes una compromiso y es una responsabilidad enorme. Exacto, y al final yo también y muchos de los que conocemos, pues que por lo menos digamos, híjole, qué padre. Sí se ve y sí lo vives y sí lo ves en su Claro. en su entorno. Y es un trabajo, como tú dices, que no se termina. Es un trabajo diario de autoconocimiento constante. Pero la coherencia es muy importante. Así es. Entonces, pues bueno, yo agradezco tu No, felicidad no. siempre, tu sonrisa y tu buen ánimo y tu charra y tu chorcha, porque cuando yo convivo con ella, de verdad digo, esta está loca, pero qué padre, o sea, está bien loca, pero bien padre. Entonces, bueno, eso te lo digo Gracias, porque está bien gracias, padre. Ani, gracias. O sea, está bien padre que lo transmitas y que no lo dejes de hacer. Y sobre todo yo creo que con los niños, me imagino sí, que eres sí, sí. una Miss muy cool. Así, soy ya como la abuelita. Exacto. No me toman casi en serio. Bueno, es que ya está más grande. Ya la señora Lola ya está un poco más grande. Pero bueno, eso está bien bonito. Ay, gracias Eso por sí. sumarse a Conciencia en Construcción, Ani, un placer. De verdad, Ay, nos Ani. regalaste un episodio increíble que sumó, que la gente que quiera conocer más, de verdad, siga a Ani Alfaro en sus redes sociales. Abajo en la bio les voy a poner el consultorio por si quieren venir a consulta con ella, que les dé más tips. No lo dejen de hacer, de verdad. Es una gran profesional en lo que hace y no se queden con las ganas. Como tú dices, vayan, investiguen, pregunten. Sí, muchas gracias por la oportunidad y todos los que nos escucharon. Espero no haber sido muy rebuscada. Yo tengo muchos temas y a veces quiero decir Quieres tanto. abarcar todo. Claro, quiero decir demasiado no, y, muy claro. y a veces ando ahí dispersa en los temas, pero bueno, agarren lo no, que... ella ya es muy profesional. Empezó en Irapuato y ahorita está a sume. nivel nacional y es conocidísima, mucha gente la sigue y está increíble. Eres un gran ejemplo de éxito, un orgullo. Gracias, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Lola. Gracias a ustedes y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Claro que sí. Gracias. ¿Vale? Hasta el próximo episodio. Bye bye.